Cuando emprendemos desde la innovación y la creatividad, nuestra mente se enciende. Esto es La Ciencia de Emprender. Hola a todos y todas, bienvenidos. Estamos en Startup Connect, en nuestro podcast La Ciencia del Emprendedor, con una tremenda invitada, Mariana, experta en negocios tecnológicos. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Mariana. ¿De dónde nos acompañas? De Argentina. De Argentina. Felipe, ¿quieres partir tú con la primera pregunta? Sí, yo soy de Chile. Sí, Mariana, estábamos hablando antes con Mariana. Mariana ya tuvo experiencia en Chile, fue CEO de Know-How, que es uno de los primeros hubs tecnológicos, ¿cierto? De transferencia tecnológica de Chile. Y hoy día, bueno, la primera pregunta, y que lo estábamos conversando antes, va a ser, ¿cómo se percibe, cuál es la diferencia entre una startup que yo puedo haber conocido en etapa temprana, lo vi en etapa temprana, y después lo veo en etapa avanzada, que levantó capital, que ya está en el mercado? ¿Qué cambió en él cuando uno conversa, por ejemplo, con un líder de una startup? No hay tantos proyectos en etapas muy avanzadas en Latinoamérica, pero claramente es una mirada que sale mucho desde el laboratorio, se aleja ya un poco del laboratorio y empieza a hablar con una mirada mucho más del negocio, con conocimiento de la dinámica de la industria, con conocimiento de la arquitectura global, de con quienes tiene que conversar. Creo que también es parte de lo que falta a veces en esto de madurar startups en Latinoamérica de base científica, ¿no? Cuando el científico, y muchas veces el científico que intenta volverse un emprendedor, y hay mucho desconocimiento de todas las otras etapas, sobre todo cuestiones que tienen que ver con cuestiones soft, cuestiones de conocimiento de creación de equipo, cuestiones legales, de armados de negocios. Creo que hay toda una dinámica de la construcción del negocio que tiene un mayor conocimiento. ¿Y cómo fue esta mezcla, Mariana, para ti entre ciencia y negocio? ¿Cómo se dio? ¿Cómo surgió? En mí se dio natural porque yo era científica y trabajaba en terapia genética del cáncer hace muchos años. No existían oficinas de transferencia consolidadas en Latinoamérica y quería transferir mi conocimiento y quería inclusive hacer ensayos clínicos. Por suerte trabajé una parte en Inglaterra y la misma plataforma que utilizaba en Argentina. En Inglaterra podíamos hacer patentes, teníamos contactos con la industria y entonces de alguna manera empezamos a notar que no era parte de lo que desarrollábamos, sino que era parte de un ecosistema que estaba faltando que nos diera apoyo a nivel local. Esto voy hablando hace muchísimos años. Y bueno, y yo me tuve que empezar a involucrar en todas esas tareas que tenían que ver con la armada de patentes, con el levantamiento de fondos, con la interacción con las instituciones regulatorias, y de alguna manera empecé a entender que existían oficinas y existían estructuras que apoyaban esto en otros países y que no existían en la región. Y bueno, naturalmente me fui pasando a ese área, tuve que aprender de negocios. Y a veces yo digo, la ciencia, uno entra en la ciencia para generar un impacto y la ciencia termina siendo un negocio, y después el negocio, uno tiene que entrar en política también porque hay distintas cosas que uno tiene que hacer para que esto ocurra. Y no es que yo quería hacer ese camino, digamos que lo hice por una cuestión de generar el impacto que finalmente quería generar, ¿no? Así que fue como orgánico. Orgánico y dinámico, ¿no? Sí. Ha estado en varios ecosistemas, nombraste, ¿conoces el chileno? Estuve en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en Uruguay. Bueno, trabajé en Inglaterra también. Ya, sí. Me los voy a jugar. Siempre digo lo mismo, Chile es el mejor país de Chile, digo yo, para los fondos. ¿Hay otro lugar, otro ecosistema que tenga lo que tiene Chile de tantos fondos? Corfo el año pasado traspasó $300 millones No. Para fondos de innovación y emprendimiento. En Latinoamérica no. No. En Latinoamérica no. Hubo un periodo en Argentina que fue muy bueno entre el 2011 y el 2015. Ya no. Que ya no, ya nada. Que tuvimos fondos muy interesantes de matchmaking con empresas, de acompañamiento en esas etapas de maduración, y eso fue muy bueno. Pero a mí me parece que lo que tiene Chile es algo que es imprescindible, que es en estas iniciativas que haya una continuidad, ¿viste? Porque estas cosas no se cambian ni en 3 años ni en 5 años, sobre todo con el largo plazo que tiene la Deep Tech. Y entonces en eso Chile tiene una ventaja. Chile tuvo una ventaja mucho tiempo con la estabilidad política, económica, monetaria versus Argentina,
que vivimos en shock de manera constante. Yo creo que el talento es muy bueno en la Argentina, pero la seguridad para venir a invertir en Argentina era percibida muy diferente de venir a invertir en Chile, ¿no? Como que Chile era un lugar más seguro en Latinoamérica. Exacto. En Chile, por ejemplo, el año, no sé, tú sabes, un año, entre los Semilla y MICE, que son para emprendimiento innovador, entre los Startup Chile y todo, perfectamente a nivel nacional se pueden aprobar 300 proyectos, 300 nuevas startups, pero de base científica tecnológica, solamente Startup Ciencia, una vez al año aprueba 80 proyectos. Una vez al año. Yo hablaba con Álvaro Osa, que lo debes conocer, Sí, claro. del Laboratorio del Mercado, y el Álvaro me decía que eso ni siquiera lo había visto en algunos programas de Europa, lo que está pasando con Startup Ciencia. No, ¿Es así o no? es muy fuerte, sí, es verdad. Lo he visto en Estados Unidos con los SBIR, Sí, po. que hay mucho apoyo, pero creo que la dinámica de la variedad de instrumentos que tiene Chile es bien interesante. Sí, claro que sí. Hablaste de talentos, hablaste como que hay muchos talentos Sí. que pueden haber en Argentina. ¿Qué es para ti el talento, la palabra talento, y cómo lo puedes medir, cómo lo podrías como trabajar desde el emprendimiento o desde la innovación? Bueno, yo hablé de talento científico inicialmente como capacidad de generar la base o la semilla de un emprendimiento. Aprendí en todos estos años que no es no digo no es lo más importante, pero que con eso es muy probable que no lleguemos a mucho. Inclusive he visto muchos emprendimientos con mucha solidez científica, pero con poco talento en la parte de construcción de equipos, de liderazgo, de comunicación, de storytelling, de vinculación con otros, de entendimiento del negocio. Entonces, es un mix de talentos que hay que tener para que esto ocurra. Lo decimos siempre, pero cuando vamos a la parte de la implementación eso es muy complejo. Y además de tener un mix de talentos, creo que el talento a amalgamar y funcionar bien en un equipo, en un emprendimiento, es bien clave. Yo hago due diligence de proyectos para inversión y antes miraba mucho la parte científica por el bias que tenía, pero ahora miramos siempre número uno el equipo, ¿no? Y la capacidad de traccionar y la capacidad de sostenerse conjuntos en un momento de resiliencia. Bueno, vos sos psicóloga y entendés que esto es... Ayer le preguntábamos a Joel, que es de transferencia, digamos, del tecnológico, ¿cierto? Del jefe de la transferencia tecnológica, tecnológico Sí, lo conozco. Le decíamos, si vos eres inversionista aquí, que está aquí hoy día, que tiene mucha plata y quiere invertir, ¿y cómo le decimos que no invierta en un negocio tradicional, que no invierta en la bolsa y que invierta en una empresa de base científica tecnológica? ¿Cómo lo convencemos de eso? Y tú tienes experiencia en eso. Hay que explicar, bueno, es ¿Qué que le explicamos? el inversor local no sabía nada de Deep Tech, entendía muy poco. Tiene que ser un inversor. Depende de qué tipo de inversor me estés hablando. Si armamos de inversores de riesgo o de los famosos venture capitalists, Yo ahí veo más como una persona incluso que quiere invertir, porque hoy día, sí. si hablamos de esto, decimos que una persona que invierte tiene que invertir en una empresa que va a explotar en 6 años más, a lo mejor después de la investigación, y que tampoco el porcentaje que va a alcanzar o el equity que va a tomar es un poco alto, chico. Mira, es que yo lo explico desde la oportunidad que hay inclusive en el mercado. O sea, por ejemplo, ahora voy a dar una charla y la capacidad que tiene Deep Tech de destruir industrias y de crear nuevas industrias, que antes era science fiction y ahora es una realidad, es como decir que vas a quedar afuera de lo que va a ocurrir de alguna manera. No estoy diciendo que el proyecto que uno le esté presentando sea el que lo va a hacer, pero alguno de todos va a lograr que ese cambio disruptivo ocurra, y es una oportunidad además de hacer un múltiplo gigante en inversión, en rentabilidad. Pero el inversor que no es de riesgo no entiende mucho eso. O sea, no, es muy difícil que se lo explique. Desde la ciencia no se lo puedes explicar, que se lo tenés que explicar desde la oportunidad y en qué momento y cuándo va a tener esa rentabilidad y de cuánto va a ser esa rentabilidad. Yo creo que el inversor latinoamericano está aprendiendo y está entendiendo que se pierde una oportunidad si no colabora con el desarrollo de estas tecnologías. Pero no es fácil convencer a un inversor. Tenés que mostrar mucho cuál es la oportunidad y ser muy claro con los tiempos de rentabilidad que va a tener, ¿no? Porque esto no es lo mismo que un software, no es lo mismo que un fintech, y el inversor que invierte en fintech y que invierte en software difícilmente quiere invertir en biotech, salvo algunos
que están alineados con varios Eso pasó, ¿vale? Hoy día en Chile teníamos los inversores inmobiliarios. Claro. Corrieron un poco riesgo, se fueron a los softwares, corrieron a las fintech, pero hoy día recién se está armando un polo biotecnológico fuerte en Chile, y en el sur, ¿cierto? Se aprobó un centro recién, lo están haciendo muy bien en Puerto Varas, es como un epicentro en Chile de la biotecnología hoy día, pero yo no sé lo que dice Mariana, yo no sé si el inversor tradicional lo entiende así. Mira, y además los inversores miran reportes, y una vez un inversor me dijo, bueno, pero el reporte de la industria de capital de riesgo dice que se perdió plata. Bueno, porque hay que mostrar cuáles son los periodos, hay que saber leer los reportes. A veces yo doy clases en la Universidad de Negocios sobre biotecnología, y una vez le mostré a los alumnos y le dije, vos mirás un reporte de la industria biotecnológica y a veces ves que la industria perdió plata, pero en ese momento que perdió plata, por ahí ganó otra industria, la de farmacéutica o la de agricultura, que tomó parte de estas empresas de biotecnología y pasaron a ser vistas en el reporte de otra industria. Entonces hay que entender muy bien, no cómo leer los números y interpretarlos. Y en base a eso mismo que comentas, que haces docencia con alumnos, ¿qué es lo que visualizas tú como las habilidades nuevas que ellos presentan? Quizás visualiza algunas habilidades nuevas o algunas opciones que consideras que son más de mejora. ¿Qué ves en el aula? Mira, hace muchísimos años armamos un primer curso con la Escuela de Negocios de Ditela, que tenía el objetivo de formar gente de otras legales, de negocios, que entendieran de la industria biotech para poder generar estos otros talentos que eran necesarios. Ahora yo doy clases en un MBA de la Universidad de San Andrés, y de alguna manera venían antes estudiantes a mi curso, hace 4 años, venían 6 estudiantes porque decían, y nosotros no tenemos nada que aportar o que hacer con un negocio biotecnológico, y ahora hay más de 15 o 20 alumnos porque entienden que las capacidades que ellos traen son las que se necesitan, nada más que tienen que capacitarse en entender las dinámicas particulares que tiene, por ejemplo, la industria biotecnológica o cualquier otra industria deep tech, donde las reglas son completamente distintas a las reglas de otro tipo de industrias, ¿no? Que no son de base científica dura. Sí, pues eso cambia todo. Mariana, yo creo que no sé, pero ¿tú conoces Not Company? Sí. La onda, ya. Aquí me lo voy a jugar. Tengo una discusión, ¿vale? Siempre con profesores, incluso tenía un profesor ahí en la universidad que decía que Not Company, según yo, me lo voy a jugar, es un desarrollo de base científica tecnológica, pero que es de biotecnología, según yo. Hay otros que dicen que no, que es un software, y hay otros que dicen que no, es un producto final, una mayo, una Not carne. No. Sí. Te voy a creer lo que tú me dices. Me la voy a jugar. Lo conozco muy bien a Pablo Zamora y siempre cuento la anécdota, no sé, igual, a mí me invitaron a invertir en Notco en el primer momento. ¿Lo invertiste? Yo tardé un tiempo en volver y ya habían conseguido la inversión. Ya. Un tiempo. Pero eso era cuando eran muy No, cuando recién salía. Y yo entendí perfectamente, era un algoritmo, pero tenía combinación con la biotecnología. Pablo, postdoctor. Exacto. Pero era muy difícil que los inversores entendieran de eso. Por eso yo creo que tuve la oportunidad que se me pasó de haber podido invertir en el momento temprano, porque había que entender muy bien de qué trataba esa oportunidad desde el punto de vista tecnológico. Después hay gente que claramente dice que Notco, bueno, es todo esto que tiene que ver con la integración del negocio, que al principio no era eso. Al principio quizás Notco podía visualizarse transfiriendo eso a otra empresa que lo terminaba llegando al mercado. Pero en un principio, bueno, fue una combinación de dos tecnologías que hoy hablamos de eso, ¿no? Hoy hablamos de combinatoria de distintas tecnologías Deep Tech para generar un producto. Entonces, bueno, la inteligencia artificial con biotecnología, que en su momento fue completamente novedoso. Sí, cuando conversé con Pablo, Pablo te cuenta que tiene como lo inspiró el tema de las plantas. Para encontrar eso, y por ejemplo, hace tiempo yo no conozco a Matías, pero hace tiempo mostraron a Matías en un video, en un reportaje en la televisión, y entraron a conocer, no nada, yo conocían las plantas, todo, y entraron a la parte de los computadores y dicen, no, eso va, que en realidad lo que protege es el algoritmo. Bueno, vos fijate los 3 fundadores, sí. el que generó el algoritmo, sí. El biotecnólogo y el financiero, sí. ¿no? Sí, pues sí, así. Como las capacidades también están instaladas en los que producen, en los que generan, en los que ¿Estás están arrepentido? ¿no? Sí, claro. ¿No estás arrepentido cuando ves la Not Noyo por ahí? No.
No, arrepentida, estoy tristísima, porque no es que no quise invertir, es que tardé unos días. Está bien. ¿No? Bueno, a veces pasa también Sí, eso. pero Y dentro de esa misma mirada como científica, tecnológica, ¿cómo ves tú el emprendimiento hoy día en Chile? Desde tu mirada, como desde tu país también. ¿Cómo ves que están los nuevos emprendimientos? ¿Cómo ves que emergen? mira, yo creo que en los últimos 5 o 6 años hubo un cambio en toda Latinoamérica, en el ecosistema, en la generación de startups de base Deep Tech, que creció, no digo masivamente, pero tuvo un crecimiento bastante exponencial con la aparición de los fondos de inversión también, pero fondos de inversión tempranos, y ahora es como que hay una nueva etapa, ¿no? Es como, ¿y ahora qué hacemos con todos estos emprendimientos que llegaron a una etapa de desarrollo que antes le costaba llegar, pero ahora tienen que salir, internacionalizarse, profesionalizarse, y necesita otros recursos, necesita otra escala de financiamiento? Pero yo creo que el cambio en los últimos 5 años, no lo sigo tanto en Chile, no tengo la actualización de Chile. Yo estuve en el 2000, hasta el 2019-2020 en Chile, pero si mirás los indicadores, el que más tiene per cápita generación de startups en Latinoamérica es Chile. Sí. Así que creo que está muy bien posicionado y es un momento de oportunidad para tomar y también para no dejar morir esta cantidad de emprendimientos que escalaron. Ahora también es un aprendizaje, ¿no? Porque yo digo, hay que ver cuántos de esos emprendimientos se crearon realmente que tenían un sentido de ser startups y cuántos fueron impulsados y no tenían una visión y una proyección a futuro, ¿no? Pero uno va aprendiendo. Yo tengo una visión muy positiva del ecosistema latinoamericano porque lo vi crecer desde hace 25 años y contrario a lo que dice la gente de todo lo que nos falta, yo creo que es un proceso lento y que el cambio exponencial que hubo en los últimos 5 o 6 años, por lo menos desde mi visión, es bien interesante. Ayer fue el pitch de la Big 10 de Startup Chile, la generación, y fue el pitch donde solo 4 pasan a la otra etapa y los otros buscan inversiones y todo, y fue ayer. Hoy día están viviendo las entrevistas los del Big 11. Imagínate, ayer fue el pitch y hoy día ya están seleccionando, postularon 1.300 al Big 11 y están seleccionando ya como 60 para las entrevistas. Entonces, esa agilidad no es común en el sector chileno. Sí, no. Y eso se va a pasar en la Startup Chile. Bueno, pero Startup Chile tiene una trayectoria de, claro. Hoy día son lo mejor en emprendimiento e innovación, incluyendo a NIR. Startup Chile es mejor que todos ellos hoy día en el sector público. Mariana, déjame preguntarte algo. Tengo unos alumnos míos. Yo hago clase en bionegocios en la Universidad de Concepción. Ellos estudian ingeniería en biotecnología y son de 5º año y ganamos un fondo de Corfo para hacer una barrita de proteína, pero en base a insectos. Sí. Han salido en el mercado hoy día en todos lados, están en la tele, están en todas partes. ¿Qué le diría Mariana a mis alumnos que están ahí en la etapa súper verde con su han hecho 3 barritas con sabor a chocolate en base a insectos? Pero ya tienen el producto. Esta barrita está hecha acá en el Z de Coronel, Z Alimentos. Bueno, ¿qué le diría? Tendría que conocerlo. Primero le preguntaría cuál es el uniqueness o el diferencial que tienen con respecto a todo lo demás que existe en el mercado, ¿no? Porque es como siempre decimos, o mirando el problema o mirando la oportunidad. Es una discusión que teníamos los que trabajábamos mucho en la universidad con los científicos, de que hay un montón de tecnologías y nuevos desarrollos, pero ¿cuántos son únicos? ¿Cuántos son diferenciales? ¿Cuánto es realmente una necesidad o una oportunidad en el mercado? A mí me parece que esto de insectos claramente es una oportunidad, están apareciendo varios, si uno piensa en esto desde el mercado global, ¿no? Que es otro de los cuestionamientos que yo le hago al sistema, porque generamos muchos startups con mirada a un mercado regional y por eso algunos quedan estancados en cierta etapa. Está bien, no desprecio el mercado regional, pero creo que dependiendo del nivel de inversión y desarrollo tecnológico que necesiten, si necesitan mucha inversión, tenés que pensar en un mercado global y volverte competitivo en un mercado global. Entonces, le preguntaría si están mirando eso, cómo se están posicionando, si tienen una mirada global y cómo quedan ellos posicionados en el escenario de este mercado global, ¿no? Mariana, y si pudieras cambiar una cosa del ecosistema, ¿cuál sería? Y si pudieras potenciar una cosa del ecosistema, ¿cuál sería? Mira, va casi en contra de la charla que voy a dar, porque yo creo que
que no es una sola cosa, ¿viste? Que uno dice, ¿y qué el recurso humano? Hace mucho cuando esto empezó decíamos, no tenemos recursos humanos capacitados, no tenemos capital para el Valle de la Muerte. Yo creo que es un problema de articulación y además es un problema de mejora, que hay distintas oportunidades de mejoras en los distintos actores del ecosistema. Entonces, no se soluciona con una sola cosa. Hoy diría, bueno, démosle la oportunidad a que haya inversores que entiendan de generar financiamiento más alto en estas etapas que estamos diciendo, TRL5, TRL7, para poder ver si alguno de estos emprendimientos que ya llegaron hasta ahí se pueden internacionalizar, pero tampoco me parece que uno le tiene que dar toda la responsabilidad a los inversores de hacerse cargo de cuestiones que tienen que ver con algo sistémico, ¿no? Y que todos nos hagamos cargo de la parte que nos toca en la mejora sistémica que hay que hacer, y que es desde el aprendizaje. Yo creo que se mejoró en todos los aspectos, desde las OTLs hasta los startups, hasta los fondos, y ahora cada uno tiene que revisar lo que hizo y desde dónde tiene que hacer su espacio de mejora. Claro que sí, yo trato, nosotros dos tratamos también de explicar esto en simple, que lo entiendas. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando salía yo publicaba este emprendimiento de mis alumnos de los insectos en las redes sociales, yo me dedico a eso, mi mamá me decía, Felipe, qué asqueroso, ¿quién se va a comer una barra de proteína de insecto? Entonces, si lo miramos del lado técnico, tú, Mariana, viviste en Chile, ¿no irías a una estación de servicio y pedirías una barra de proteína de insecto? O sea, un chileno no lo haría, ¿cierto? No es tan común. Hoy día, Claro. como mercado. Pero en China y en India, un potencial exportador gigante, ¿cierto? No, mira, es que vos lo estás mirando desde una parte de la cultura de lo que consumen, y también yo lo estoy pensando desde la mirada de todo el negocio de la longevidad y del bienestar y la necesidad de consumo de alta proteína, donde el mindset de la gente empieza a cambiar en función de algo que empieza a entender que es bueno para la salud, y a lo mejor no tiene nada que ver con la cultura de Claro. la gente. Naturalmente no le gusta consumir proteína ni proteína, y lo hace, ¿viste? Eso fue lo que inspira a los chicos. Yo te lo conozco porque lo hicieron para probar mi curso. Y mi socio lo hace justo antes. Lo hicieron para probar el ramo en la universidad. Pero lo inspiró eso. Cambio de mentalidad de los mercados, lo que van a necesitar, lo que está pasando finalmente, porque como dices tú, hoy día hay una cultura también de cuidado, de querer cuidarte, de querer pensar en la longevidad, y ahí tú quizás tu consumo de productos que antes era, no sé, el brownie, hoy día estás pensando o decidiendo mucho mejor para ver cómo te estás alimentando también. ¿Sabes qué? Yo digo, capaz no me consumo una barra, pero por ahí me consumo polvo de proteína de insecto. ¿Sí? Yo no uso lácteos, entonces, bueno, para mí es interesante. Ahora, si el mercado es suficiente como para justificarlo, no lo sé. Hay que hacer ese análisis, Claro. ¿no? Hay que... Claro, otro proyecto que nosotros hemos hablado aquí, son otras personas, yo trabajé con ellos, que con un hongo y con un subproducto chileno que botamos mucho, generaron un cuero. Entonces decía, es una billetera de cuero, una más billetera de cuero. Pero ahora que ese cuero lo ocupan para un tema de tracción en una industria muy fuerte. Y ahí cambia todo, lo reemplazan a un valor muy importante. Hay una crema en Chile también que nosotros trabajamos fuertemente, que ocupa un aceite que bota la industria salmonera. Y ahí cambia todo, ¿cierto? En esos procesos, ¿qué tan importante son los científicos? Porque a la larga estos dos proyectos son de pura I+D, de mercado al final, pero de investigación y desarrollo. Bueno, claramente lo que vos mencionás tiene que ver con buscar una solución a una problemática que está siendo planteada, y eso yo creo que ya partís con una ventaja, porque alguien te está diciendo que necesita resolver ese problema, y que además ese problema genera por lateralidad un mercado adicional donde podés vender otra cosa, generás un doble problema. Entonces es un rol importante de los científicos interpretar el problema y generar una solución desde el punto de vista del uso de la tecnología, ¿no? Claro. Dentro de tu logro o de tu trayectoria, ¿cuál consideras tú que es como ese momento que no olvidas? Ese momento que te ayuda cuando estás en esos momentos de frustración o en esos momentos de quizás no se están dando las cosas. ¿Cuál es ese momento que llega a ti? No sé si tengo uno solo. Yo creo que para mí, a mí me tocó siempre construir en espacios donde no había, ¿no? Entonces, creo que interpretar de manera temprana
los vacíos o las necesidades y empezar a construir en cada una de esas etapas algo que terminó dando una solución y un espacio de crecimiento hacia lo que seguía. Nosotros armamos la primera oficina de transferencia en el Instituto Leluar, armamos la primera incubadora de biotecnología que hubo en Argentina, hicimos crecer la oficina de transferencia del CONICET, que es el principal centro de investigación de Latinoamérica, porque tiene ahora 13.000 investigadores, y yo creo que en cada una de esas etapas haber tomado el desafío y haber visto los resultados que se fueron generando y que de alguna manera generaron las bases para el crecimiento de lo que seguía. Y bueno, no sé si es como algo que uno recuerda para seguir adelante, pero sí, como vos decís, que a lo mejor todo lo que uno hace en alguna instancia tiene sentido porque aunque no sea un éxito rotundo como una startup que levante millones, tuvo un sentido en generar, ¿no?, el camino para los cimientos para que algo siga ocurriendo, sí. Yo, Vale, estoy seguro que este podcast, si un emprendedor que le gusta la innovación, digamos, lo está escuchando, le va a servir de una clase. Si va trotando, va a tomar esta de mañana y va a parar a buscar una nota para anotar. Para anotar. Sí. Mariana, démosle un tip final a un científico. Como tú dijiste que eres científica, que está en el laboratorio y que dice, quiero ir al mercado, me gustaría vender esto, me gustaría salir, pero no me atrevo porque todavía estoy bien acá en este laboratorio acondicionado a 27 grados y estoy tranquilo, digamos. Yo creo que busque partners de las distintas instancias que son necesarias para moverse, desde una oficina de transferencia hasta un inversor, hasta conversaciones con el mercado, hasta entender la dinámica del mercado que está ahí afuera, en donde él cree que va a dar una solución, ¿no? El investigador está como muy circunscripto. Ahora no, la gente joven no, ¿viste? Está muy enfocada en el objetivo final. El investigador anterior estaba muy enfocado en su tecnología. Pero yo creo que también es que no sienta que lo tiene que resolver solo y que es una responsabilidad solo del investigador como investigador generar eso y dar toda esa respuesta, porque tiene que haber todo un sistema, y existe de hecho, y que empieza a conocerlo, que le tiene que dar soporte y que lo tiene que acompañar en establecer esas definiciones y definir la hoja de ruta que tiene que hacer para poder llegar a lo que quiere llegar. No es una responsabilidad solo del investigador. Es algo que voy a decir yo en mi charla hoy. Seca. Qué bonito. Yo darle las gracias a Mariana por acompañarnos, por contarnos. Por esta conversación. No sé, yo estoy fascinado, eso me nota, quiero seguir. Vale, te dejo a ti para que hagas la pregunta más difícil del cielo. Más que una pregunta, siempre nos gusta terminar con una frase. Sí. ¿Con qué frase, qué frase te gustaría obsequiarle a la audiencia para esos momentos difíciles? Que lo ayudara de alguna forma a desbloquearse. No sé cómo plantearlo, pero yo siempre pienso que como que aquello que no se prueba, claramente es seguro la falla, ¿no? Es como el no ya lo tenés y la oportunidad de éxito es total. O sea, la oportunidad pueden pasar un montón de cosas, pero es como vos decías, Felipe, hay que dar el paso. Y a veces hasta es un paso al vacío, pero no pensarla tanto. O sea, hay cosas que hay que pensar, pero que hay que hacer la prueba, ¿no? El atreverse, sí. Qué buena. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao. Chao. Esto fue La Ciencia de Emprender, un podcast producido por Sense Contents, dirigido por Macarena Concha y conducido por Felipe Díaz y Valentina Martínez.